Bueno, vamos a ver algunas de las cosas más básicas de Photoshop que van a necesitar para editar diseños. Primero vamos a crear una imagen. ¿Sí? Vengo al menú Archivo, Nuevo, y Photoshop me va a preguntar un par de cosas. Primero, quiere que le dé un nombre al archivo. Eh, si vas a hacer un proyecto largo, es muy buena idea darle un nombre. Vamos a ponerle em, práctica. Bien, lo cerré porque quería mostrar el resto. Práctica. Práctica. Después hay acá donde dice preset, son un montón de settings y configuraciones ya preestablecidos de Photoshop. Vamos a olvidarnos de esto. No nos preocupemos de esto. Vamos a ver directamente las opciones. Tenemos el ancho y la altura de la imagen que vamos a crear y podés elegir definir la altura y el ancho en píxeles, en pulgadas, en centímetros, milímetros, puntos, etc. Ustedes van a estar diseñando imágenes para imprimir, para llevar al mundo real. Y va a ser muy importante que ustedes van a tener la dimensión de la remera y van a saber, quiero que ocupe este espacio en la remera. Entonces ustedes ya van a saber qué tamaño tiene que tener impreso. Entonces la mejor idea en vez de píxeles es ya crear su imagen con las dimensiones correctas, usar los centímetros para diseñar su imagen. Y supongamos que quieren imprimir una imagen que ocupe 30 centímetros por 30 centímetros, ¿será así? 30 por 30. Yo sugeriría darle un par de centímetros más para que tengan espacio para cometer errores y después achicarlo. Así que yo haría una imagen de 32 de ancho y 32 de alto. No hace falta que agreguen espacio extra. A mí me parece útil. La resolución. Eh, Esto va a definir qué tan detallados son los píxeles una vez que se traspasan a la impresión en el papel. Eh, Creo que las impresiones para hacer plots en vidrieras se hacen a 300 puntos por pulgada. 300 píxeles por pulgada. 72. Bueno, a ver, me voy a fijar en internet y ahora voy a pausar el video. Bueno, ahí estaba viendo algunas páginas que sugieren que dependiendo mucho de a qué distancia se va a estar mirando la imagen, vas a querer más o menos puntos por pulgada. Vas a querer más puntos por pulgada, la resolución esta que tengo acá, vas a querer más puntos por pulgada cuanto más cerca sea la distancia en la que se mire la imagen. Una remera por lo general la vas a estar mirando a 1 metro de distancia. Es la distancia a la que va a estar parada la persona que va a estar mirando tu remera. No se te va a acercar a 5 centímetros, o no debería acercarse a 5 centímetros. La remera la van a ver de entre 1 metro y 2 metros y más de distancia. Entonces, entre 30 y 72 puntos por pulgada de resolución está perfecto. Este, 30 va a ser una imagen más liviana, una imagen más chica en cuanto al tamaño del archivo. 72 va a ser una imagen más pesada, pero tenés más espacio de sobra en la computadora. El modo de color yo recomendaría que lo dejen siempre en RGB color de 8 bits. Y el fondo del color, background color, blanco, es totalmente irrelevante porque una vez que creas la imagen se te crea este fondo blanco y es cuestión de cambiarlo si después cambias de opinión y resulta que necesitas un fondo de otro color, lo cambias en el momento que necesitas cambiarlo. Y si necesitas un fondo que sea una imagen, eh, vas a colocar la imagen en el momento que necesites. En el momento que decidas que vas a cambiar ese fondo,
al fin y al cabo, el color del fondo no nos importa a la hora de crear el archivo. Este, porque tarde o temprano vas a terminar cambiándolo. Y si se fijaron algo de lo que hice, también cambié las dimensiones de la imagen. Las dimensiones que estuve media hora seteándolas, las cambié. Ya no es de 30 por 30 esta imagen. Le cambié las dimensiones. Pero con esto les quiero decir que en realidad todo lo que setean cuando crean la imagen, vamos a cerrarla y no la guardo. Se puede cambiar después. Pero si ya saben qué es lo que necesitan, estaría bueno ya arrancar desde acá. ¿Sí? El tamaño, la resolución, el formato de color, insisto, déjenlo en el RGB color 8 bits y el fondo blanco, negro o transparente como más les convenga. Es más, tal vez hasta les convendría empezar con transparente para entender alguna de las cosas de cómo funciona la transparencia. Bueno, entonces empezamos con Photoshop. Tenemos un lienzo, que es este cuadrado, es el lienzo. Y acá a la derecha tenemos las capas. En el mío está en inglés, se llama layers. Ustedes lo tienen en castellano, se va a llamar capas. Y las capas se comportan como si fueran hojas de celulosa transparente con algo dibujado arriba. Por ejemplo, esta capa es transparente y si yo agarro un pincel y dibujo, se debería haber hecho un dibujo rojo. No sé por qué no se hizo un dibujo rojo. Vamos a ver. ¿Y dónde está el pincel? ¿Por qué no se está pintando? ¿Por qué no agarra el pincel? Este es el pincel. Bueno, agarro el pincel. ¿Por qué vine a hacer clic acá si yo siempre uso la B larga? Agarro un pincel y dibujo un círculo. Y ahora tenemos una hoja de celofán transparente con un círculo negro en el medio. Si yo ahora creo otra nueva capa con este botón de acá o en el menú capa, estoy diciendo la palabra capa y estoy esperando ver la palabra capa escrita ahí. Estoy mezclando idiomas. Nueva capa y puedo poner nueva capa acá y me pide que le dé un nombre y que le dé algunos seteos. De acá no me pregunta nada. De acá simplemente puedo crear capas y no me pregunta nada. Es más simple porque no tenés que estar pensando en qué seteos le vas a poner. De cualquier modo podés ignorar esta ventana, darle OK y creo que hace lo mismo que este botón y crea una capa transparente. Ahora tengo acá un montón de capas. 1, 2, 3, 4, 5 capas. En la capa que está abajo de todo está el círculo. Y si yo acá arriba dibujo con un color rojo adentro del círculo, vamos a ahorrarnos tiempo y a dibujar más grande. Entonces tengo un círculo negro con un interior rojo. Pero fíjate una cosa. Yo estoy pintando de rojo y si pinto donde está el círculo negro, la parte roja empieza a tapar al círculo negro. Eso es únicamente porque la capa roja está arriba que la capa del círculo negro. Si la capa roja estuviese abajo del círculo negro, el círculo negro se vería por arriba de todo lo rojo. Fíjate de vuelta, las voy a mover, presta atención al lienzo, cómo se revela lo rojo por arriba de lo negro. Cuando vuelvo a poner la capa roja abajo, fíjate cómo la línea negra tapa parte de lo rojo. Y la cuestión es que vos acá tenés dos capas. La pintura roja y esta pintura negra no están en la misma capa, en este caso. Porque yo los pinté así, porque yo pinté lo rojo en una capa y pinté lo negro en una capa. Podría pintar de rojo en la misma capa que el negro,
¿sí? Ahí te voy a mostrar, voy a esconder todas las capas excepto la del círculo negro. Esta mancha roja la hice en la misma capa que el círculo negro. Ahora escondo la capa del círculo negro y muestro la capa de la pintura roja que hice. En esta capa, la de abajo de todo, está la pintura con la que rellené el círculo, pero no está el manchón que dibujé acá al lado. Este manchón está en la misma capa que el círculo. Y esto es una cosa muy importante. La herramienta que ustedes usen va a trabajar sobre la capa que esté elegida y no va a tocar ninguna de las demás capas. Yo acá estoy viendo la capa negra con el manchón, es la que estoy viendo, pero está elegida la capa con la pintura del interior, esa es la que está elegida. Y fíjate que hay un símbolo como un círculo con una cruz diagonal. Eso es porque Photoshop me está queriendo advertir que yo estoy tratando de pintar sobre la capa 2, pero la capa 2 no está visible. No va a pintar sobre la capa, esta capa que está visible, va a pintar sobre la capa que está elegida y no va a pintar si está escondida. Si yo la muestro, ahora cuando yo pinte, fíjense que en este dibujito, en este icono de la capa va a aparecer la línea que yo pinto. Si yo elijo esta capa, la línea que yo dibujo aparece en esta capa. Y nosotros ahora vemos todo, vemos el círculo negro, la pintura interior, el manchón y las dos rayas, pero fíjate que el círculo negro, el manchón y la raya de arriba están en una capa, el interior rojo y la otra línea roja están en otra capa. Y estas otras capas están completamente vacías. Y en estas otras capas puedo poner otras cosas. Y vamos a ver, en vez de usar el pincel, vamos a usar, ¿qué otra cosa podemos usar? Vamos a usar la herramienta de forma, de figura. Vamos a hacer un círculo con la herramienta de figura. Y va a ser un círculo con el borde negro, no, con el borde, acá está el borde negro y con el relleno verde. Y el borde de 3 puntos, vamos a hacerlo de 6 puntos. Y ahora hago un círculo. Y ahí se hizo un círculo con el borde negro de 6 puntos de espesor y relleno verde en esa capa. Y bueno, esta capa la voy a quitar porque ya tengo suficientes capas. Bueno, entonces ahora vamos a ver todas las capas juntas. Tengo el relleno del círculo en la capa de abajo de todo, con la línea que está abajo de todo. El círculo, el contorno de este círculo, con la línea roja de arriba y el manchón están en esta segunda capa. El triángulo amarillo está en la capa de casi arriba de todo. Y el círculo que hice con la herramienta de círculo, círculo verde con la línea negra, está en esta capa. Y fíjate que todavía esto tiene un patrón como de damas, como el tablero de damas. Esto quiere decir que todo esto sigue siendo transparente y no se va a imprimir nada en este lugar, en todo este lugar. De hecho, las impresoras en donde vos tenés blanco no imprimen nada, así que lo mismo podrías tener una capa más abajo de todo y esta capa pintarla completamente de blanco. Vamos a usar el bote de pintura y vamos a elegir blanco. Y fíjate muy bien esto, yo tengo elegida la capa 4, la que está abajo de todo. Una capa que está vacía, es completamente transparente. Si escondo todo, vas a ver lo que tiene. Nada. Vamos a poner todo visible. La herramienta que yo use va a actuar únicamente en la capa que está elegida, en la capa 4. La pintura que yo voy a tirar va a caer en la capa 4 y no va a caer en ninguna de las otras capas.
yo tiré la pintura sobre este rojo que está en el medio, pero fíjate que la pintura no cayó en ese rojo. La pintura cayó acá, en la capa de abajo de todo. Vamos a borrar con la goma mágica. Si tenés un color liso, la goma mágica puede borrarlo por completo. De vuelta al cubo de pintura y blanco. Sin importar en dónde, yo tengo ahora todas las capas visibles, pero tengo elegida la última, la 4. Sin importar en dónde yo haga clic, la pintura va a ir a parar a la capa 4 y no va a tocar nada de todas las demás capas. Voy a deshacer eso. Si yo elijo la capa 2, la capa 2 tiene la pintura roja del interior de este círculo y tiene la línea de abajo roja. Ahora, cuando yo pinte, el cubo de pintura va a caer sobre esta capa. Entonces ahora tengo que tener cuidado. Si hago clic en esta mancha roja, voy a pintar esa mancha roja. Vamos a ocultar las demás capas. Vertí la pintura sobre esta mancha roja. Si hago clic sobre esta raya, vamos a volver a mostrar las capas. ¿Sí? Aún con la capa 2 seleccionada, si yo hago clic sobre esta raya, la pintura cae sobre esa raya. Pero esta raya no forma parte de la capa 2. En la capa 2, acá, no hay nada. No hay nada en la capa 2, en este lugar. Entonces cuando yo haga clic acá, esa línea roja no se va a pintar, porque esa línea roja no está en la capa donde yo estoy vertiendo la pintura. Si yo aprieto el cubo acá, tampoco se va a pintar este círculo verde, porque el círculo verde no está en esta capa. Si yo quiero pintar este círculo, y no sé si voy a poder, no voy a poder porque es un vector. No me deja porque es un vector. Tendría que convertirlo en mapa de bits. En otro momento les explico qué es eso. Pero si vengo acá a la capa donde está el triángulo, puedo pintar la pintura sobre el triángulo o sobre el exterior. Y fíjate una cosa muy importante. Ahora, esta capa del triángulo, vamos a esconder todas las demás. Si yo vierto pintura sobre la capa del triángulo afuera del triángulo, toda la hoja se pinta de blanco. Y como este triángulo está arriba de todas estas capas, todas esas capas van a quedar escondidas por la pintura blanca. No el círculo, porque el círculo está arriba. Si el círculo estuviera abajo, también el círculo queda escondido. Vamos a borrar. Entonces las herramientas, insisto, actúan sobre la capa que está elegida. Ahora tengo elegida la capa que tiene el contorno negro, la raya de arriba y la mancha. Si yo uso el bote de pintura blanco sobre este espacio, se va a pintar de blanco únicamente el interior del contorno negro y nada de afuera del contorno negro. Y solamente en la capa donde está el contorno negro. Escondemos las demás capas. Solamente la capa donde está el contorno negro está la pintura blanca. Control Z. Ahí estamos, perfecto. Si yo vuelco la pintura sobre, ¿cuál es la línea de arriba? Sobre la línea de arriba. ¿Qué pasó? Ah, porque tenía elegida la capa del triángulo. Mirá lo fácil que es confundirse. Elijo la capa donde está el contorno negro y está la línea roja de arriba. Yo puedo volcar pintura sobre la línea roja de arriba y la línea roja de arriba se pinta. Si vuelco pintura en cualquier otro, o en el contorno y pinto el contorno, o en este manchón y pinto el manchón. Si vuelco pintura en cualquier otro lugar que no sea esta línea, este contorno o este manchón, la pintura se desparrama por todo el resto de la capa.
de esta capa. Y como esta, las quiero mostrar de vuelta. Como esta capa tiene blanco en toda esta parte, si yo tuviese algo dibujado en la capa de abajo de todo, por acá, vamos a dibujar de vuelta con el pincel, con un color fucsia o rosa, no sé cómo es eso. Si yo agarro el pincel y dibujo algo acá en la capa 4, fíjense que se está dibujando lo que yo estoy mamarracheando en la capa 4, pero acá no lo ven porque la capa 1 tiene blanco y lo está tapando. Acá se lo ve un poquito porque hay un pedazo de transparencia ahí todavía, ahí se lo ve. Pero si yo vengo a la capa 1, que está toda pintada de blanco, y con la goma de borrar le elimino todo lo blanco, volvemos a tener transparencia y de repente ven todo lo que yo pintarrajé en la capa de abajo de todo. Si, es más, yo tengo la capa de abajo de todo elegida, puedo agrandar mi pincel y hacer esto. Y lo que yo estoy haciendo se está pintando únicamente en la capa de abajo. Entonces puedo darle un color a este fondo con el bote de pintura. Vamos a hacer un rosa clarito. ¡Oh, qué pálido! O le puedo dar un color de fondo con el pincel. Pero haga lo que haga, teniendo la capa 4 elegida, solamente va a afectar a la capa 4 y no va a afectar a ninguna de las demás capas que tengo elegidas. Ninguna de las demás capas, si tengo la capa 4 elegida.